Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya lo tenemos aquí nuevamente con mate en mano al señor Alejo Di Ricio, quien además casi que de casualidad llegó, o sea, está llegado a Buenos Aires hace una hora de una jodita con amigues, de comer harinas y de estar con la naturaleza igual. Para nada vamos a decir que fue de casualidad, está todo precisamente planeado, o sea, es precisamente llegar para esto, digamos. Muy lindo Punta Rasa, lo recomiendo, la reserva especialmente que hay en Punta Rasa y para ir a ver en esta época del año, en primavera aparte, la cantidad de pájaros de diversas especies. De diversas especies. Que no conocemos ninguna. Y en verano está el cangrejal, digamos, para los fans de los cangrejos como yo, ir a ver cangrejitos me parece como uno de los planazos. Espectacular, los ojitos esos que tienen saliditos para afuera me matan de amor. Y a una hora del Partido de la Costa, vamos a decirlo, así que si ya de paso van a San Clemente, a Santa Teresita, a Mar de Ajó, a cualquiera de las localidades, sepan que está cerca Punta Rasa, aparte de pasando Mundo Marino, hay una reserva. Mejor, Mundo Marino, mucho mejor. Mucho mejor, podemos decir. Espectacular, pero hoy no vamos a hablar de esta reserva, vamos a hacer el capítulo 2 de El agua en disputa. Sí, vamos a decir el capítulo 2 esperando que no haya otros. El día de ayer, la Organización Meteorológica Mundial sacó un informe que se llama Estado de los Recursos Hídricos Mundiales. Básicamente es la forma que tiene la ONU como organismo internacional de estudiar y de informar y de advertir también, porque lo plantean precisamente eso como una advertencia, la merma a nivel global que hay en los niveles de agua que tienen los ríos y específicamente hace énfasis en Latinoamérica. Por eso le digo capítulo 2, porque venimos hablando de esto en otras columnas. En otras columnas, y hace varios meses que de una forma u otra el agua aparece como protagonista de un recurso en disputa. Lo que en nosotros, tal vez como generaciones de jóvenes de más de 30, voy a decirle, escuchamos a lo largo de que, con la medida que crecíamos, que iba a haber en el futuro guerras del agua, Si bien hoy en día no hay, digamos, conflictos bélicos que tengan al agua en el centro, sí podemos decir que estamos en conflictos comerciales y en tensiones políticas en torno al agua como bien común y a qué uso le pensamos dar al agua que está disponible. No porque haya una crisis hídrica en términos definitivos, digamos, esto es importante decirlo, pero sí porque precisamente lo que dice este informe, la erraticidad, o sea, cuán aleatorio es, y empieza a ser cada vez más, el comportamiento que tienen las cuencas y el comportamiento que tienen los ciclos hidrológicos de bajantes y crecientes. Veníamos hablando de que el Paraná vuelve a estar en un nivel crítico, digamos, va a seguir bajando, todavía no llegó a su nivel más bajo, pero al mismo tiempo que sale este informe, el día de ayer, lunes, el Amazonas también está en un nivel crítico y Brasil está considerando por primera vez en su historia dragar 3 de los grandes afluentes del Amazonas. Cuando hablamos del Amazonas hablamos por supuesto de un sistema de ríos, digamos. Sí. Es complicado decir que en el Amazonas hay un solo río. Hay 4 de los grandes o de los principales brazos del Amazonas que van a tener que ser dragados precisamente por algo que hemos mencionado también en la columna, que es cuando los territorios se definen y se construyen culturalmente en torno a la disponibilidad de agua, digamos, ¿no? Claro. Esto de el nexo intrínseco que hay entre cultura y disponibilidad de agua u otros bienes comunes. Brasil va a dragar por primera vez, hay zonas del Amazonas que están con 7,6 metros abajo de su nivel promedio, y lo que dice la Organización Mundial, la Organización Meteorológica Mundial, es que esto es una tendencia que vamos a ver cada vez más. La erraticidad, esto no quiere decir que, de nuevo, que hay una crisis hídrica definitiva, sino que hay una creciente escasez y estrés en los flujos, en cuán rápido fluye y en la estabilidad de esos flujos. Que entra en tensión, que es lo que está sucediendo hoy en día en el sur de Brasil y que evidentemente no es la primera vez que sucede en nuestro país. Como bien sabemos, en 2022 y 2023 la sequía afectó fundamentalmente a la economía, ¿no? La economía y el sistema social. Hay una disputa entre el uso social, el uso que hay para la agricultura y el agua que queda o el agua que alimenta a los ecosistemas, digamos. Sí, me genera duda la palabra errático en esta definición de la OMF. Es no. OMM. Perfecto, de la OMM, porque pareciera que es como azaroso. Y entiendo que no, digo, o sea,
además que puedan predecir que va a empezar a ser una constante la reducción, digamos, de la cantidad de agua, es que hay una previsibilidad dada por que hay un fenómeno que se está multiplicando en el tiempo y que por lo tanto hay un algo que estamos haciendo, o la humanidad destruyendo el mundo, que hace que esto vaya a ser cada vez más frecuente. Digo, como en esto de los términos que se usan, erraticidad me parece que es un problema usarlo de esa forma. Tal vez a lo que refiere, digamos, en este caso, es que lo que era un ciclo, lo que era un estacional, digamos, y que también tenía que ver con ciclos de 3 años, por ejemplo, la niña del niño, hoy en día se vuelve errático, por ejemplo, cuando cambia de la niña al niño, errático en términos de impredecible, más en términos de aleatorio, digamos. Ah, bien. Impredecible para una estructura científica basada en ciclos que duraban X cantidad de tiempo. Claro, que se repetían cada determinada cantidad de tiempo también, claro, bien. O sea que no sabemos si se puede adelantar o atrasar un fenómeno del tipo se reduce el Amazonas en 7,5 metros. Exactamente, y específicamente ahora lo que también está sucediendo es que ese cambio entre la niña y el niño, digamos, que determina como es cambios estacionales mucho más macro que lo que son las estaciones primavera, verano, otoño, invierno, y determinan también qué va a pasar lo que antes era en los próximos 3 años. Hoy, por ejemplo, venimos de un ciclo que no sabemos, eso fue 1.8 años antes de que cambió, digamos, ¿no? Entonces, por eso venimos de bajante en bajante tan rápido. Hubo creciente, hubo un año de muchas lluvias. Tuvimos el año pasado, recordarán también incluso quienes viven acá en Buenos Aires, que se la pasó lloviendo acá en Buenos Aires, y la disponibilidad hídrica, digamos, en todo el país fue muy alta. Eso post-sequía de 2023. Pero por eso esos ciclos hidrológicos se vuelven más irregulares y más impredecibles. Se refiere específicamente a eso. Lo que propone la OMM es tener aún más metrología, o sea, aún más formas de medir, no solamente lo que tiene que ver con lo climático, sino lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico. Y acá destaco la cantidad de cosas que tienen que ver con el ciclo hidrológico y generalmente que no tenemos en cuenta. No tenemos nada en cuenta. La OMM y los institutos que la conforman a lo largo del mundo miden también los volúmenes de lagos, lagunas, miden los volúmenes que hay en embalses, o sea, las reservas hídricas disponibles para uso social, miden la humedad en el suelo, los glaciares, el volumen de glaciares, el volumen de nieve, o sea, dónde está el agua o dónde está en sus diversos estados, digamos, e incluso lo que se llama ríos voladores, o que no es mucho menos metafórico de lo que parece. Son las Pensé en Miyazaki directamente, no sé, me fui a una película de esas hermosas. Tiene mucho sentido porque hay un dios del río que vuela en Chihiro. Se refiere a los grandes volúmenes de evapotranspiración, o sea, esa humedad que sale de la selva. O sea, estás en la selva y viste que está todo rehúmedo. Sí, claro. La selva levanta como esas grandes nubes que de agua, claro, es agua que está presente y eso se corre de región, digamos. Por eso le dicen ríos voladores, porque esas son las precipitaciones que salen del Amazonas, grandes comillas, y llenan de agua o llevan agua, grandes volúmenes de agua a otras zonas que no son las propiamente selváticas. Eso también mide, por ejemplo, la OMM, esos ríos voladores y la disponibilidad hídrica que hay a lo largo de todo el globo, digamos, ¿no? Y advierte específicamente para Latinoamérica, pensando en Argentina, Uruguay, Brasil y Perú, y pensando que esto afectó principalmente el PBI de Argentina, hablamos del 65% de la balanza comercial, y esto sucede en simultáneo, la misma semana que el gobierno nacional anunció el cierre del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento. Precisamente lo que la OMM recomienda es lo contrario a lo que se hizo acá. Claro, más gente disponible o más recursos, sean humanos o no humanos, digamos, para poder medir y llevar adelante esas mediciones. Precisamente lo que denuncian desde los gremios y sindicatos que están intentando resistir al cierre y que de la noche a la mañana los 230 trabajadores del Ente Nacional de Obras Hídricas se enteraron por la tele. Bárbaro. Sí, o sea, todo espectacular. Espectacular, que podíamos esperar al mismo tiempo de lo que viene sucediendo con este gobierno, pero específicamente que es el ente que controla la calidad del agua potable y al mismo tiempo el servicio de saneamiento. Esto hablamos no solamente de cloacas, sino de los distintos sistemas que tenemos para tratar los residuos hídricos de nuestras sociedades, digamos, ¿no?
Lo que la OMS dice que lo que la OMM dice que más necesitamos es precisamente esta infraestructura hídrica para controlar la calidad del agua y para controlar y también tener cada vez más plantas depuradoras. Si bien mucha suerte, y aparte nuestro país todavía tiene altos niveles de acceso al agua, más del 80%, y altos niveles también del acceso a las infraestructuras cloacales, más del 65%. Ambos valores para Latinoamérica son muy grandes, claro, y tienen que ver con el capital histórico que tiene el Ente Nacional de Obras Hídricas, porque tiene que ver con un conocimiento técnico y propio del sector, al cual el sector privado, no hay entes del sector privado que puedan competir con esto. Y por el contrario, igual, el único megaproyecto que había alrededor del sector privado acaba de ser paralizado. Salió hoy mismo un informe entero, digamos, uno de estos casos que descubre el periodista Hugo Alconada Mon de La Nación, con quien podemos tener enormes diferencias, pero acaba de reportar que hay una parálisis del megaproyecto Sistema Riachuelo, que es uno de los grandes proyectos que estaban diseñados para sanear el Riachuelo y que contaba con financiamiento del Banco Mundial para que AISA pudiera ejecutar estos megaproyectos para sanear. Ahí en la nota que publica Hugo Alconada, digamos, un informe... asumo que en La Nación. La publicó en La Nación, por supuesto, pero hay palos y hay metido, digamos, en la sucesiva postergación de obras para sanear el Riachuelo, que si bien Acumar ha hecho un gran trabajo, y esto hay que decirlo, y sigue haciendo, hoy en día es posible ver enormes cantidades de biodiversidad en toda la cuenca. Incluso han aparecido carpinchos en la boca, digamos. Estamos hablando de cosas muy factibles y muy notorias. Y esta obra que podía beneficiar la vida de 1.5 millones de personas desde 2011 que se estaba postergando. De acuerdo al informe de Huelconada, esto ya publicaron, digamos, que iba a ser llevado a la justicia, pero denunciaba desde a imputados del caso López hasta Calcaterra, el primo de Mauricio Macri, y los sucesivos, digamos, implicados en los negocios alrededor del sistema Riachuelo, de la parálisis del megaproyecto Sistema Riachuelo. Entiendo que si hay guita del Banco Mundial, se supone, porque no me acuerdo ahora en qué caso pasó ahora del gobierno Milei, que había un proyecto financiado por el Banco Mundial que Milei quiso detener y que el Banco Mundial le dijo, che, Rey, vos no podés detener esto porque la guita la puse yo, tenés que o avanzar en la obra que estaba pautada o devolverme la guita, y entonces ahí tuvieron que recular en esto de frenamos toda la obra pública y todas las cuestiones y seguir avanzando. La verdad es que no me acuerdo en concreto cuál es esa obra, pero entiendo que fondos es del sistema científico tecnológico también, ¿no? Habían hecho el mismo mecanismo que era financiamiento internacional, claro, así que no podían decir que no había plata. Exacto. Creo que era para investigación el que mencionás, que fue Caputo el que lo frenó la semana pasada. Acá es el mismo Caputo, claro, digamos, el que viene anunciando. Demoran los pagos, entonces como que entran dentro del contrato del Banco Mundial. Claro, en cantidad de tiempo que tienen seguramente para rendir avances de las obras o del plan, digamos, que hayan llevado adelante con el Banco Mundial. Y lo que dificulta aún más este tipo de cosas es que requiere un diálogo entre Acumar, que depende de Nación, AISA, que es una empresa... Sí. Y el Banco Mundial. O sea, tenés como una cuestión de actores tripartitos y al mismo tiempo la cuenca Matanza-Riachuelo también implica una serie de actores municipales, Claro, de la provincia, de nación y de ciudad, ¿no? Acumar también tiene ahí como un vínculo entre las tres gobernaciones. Depende de las tres. Y aparte de eso, la cuenca depende de lo que pase río arriba también. Claro. Digamos. O sea, esto es un quilombo. En ese sentido sí es, bueno, se estudia mucho la ecogubernamentabilidad, ¿no? Cómo haces de tomar decisiones en torno a ecosistemas que poco le importan las fronteras sociales o humanas. Precisamente, una vez más, digo de nuevo, no porque esperábamos nada del gobierno nacional, pero este avance en destruir precisamente lo que se recomienda mundialmente que hay, hacia lo cual que hay que avanzar en términos de adaptación y mitigación de los efectos de la crisis climática, digamos, ¿no? Al mismo tiempo que intentamos desde nuestro lugar y desde nuestra posición social y desde nuestro rol como una nación pero líder del sur global, pero nación del sur global al fin, más allá de lo que podamos hacer en términos de mitigación, también la adaptación sobre lo que ya se viene y ya se está viniendo. Gracias, Ale. Al servicio. Esperemos que no haya capítulo 3, pero esto nunca se sabe, es incierto y es improbable que no haya capítulo 3. Yo creo que justo del agua en disputa va a ser de lo que más capítulos va a haber, digamos. Bueno, gracias. Nos encontramos la semana que viene.